esposa, 5 hijos, un hermano y otros como cuñados, primos o la empleada que cuida a la mamá del jefe. La mayoría de personas que encuestamos fueron de sexo femenino, que fueron 17, y de masculino fueron 3. La pregunta 5, que fue en la escolaridad, 8 dijeron que complementaron la primaria, 4 tuvieron la primaria incompleta, 6 la secundaria completa y 2 la secundaria incompleta. La pregunta 6, la última la primera no la aplica. El 2 serán empleados públicos, los 2 serán ama de casa. Una empleada del sector privado, un trabajador independiente y un estudiante. Según lo que preguntamos, la mayoría de gente lleva más de un año o 2 o 10 años y nos han dicho que el agua casi siempre ha permanecido constante. Hubieron otros que nos dijeron que han vivido muy poco tiempo, que no nos saben bien, pero que por lo que he visto ha aumentado. Y una persona nos dijo que ha disminuido. En la pregunta 12, era la calidad de agua. Ha empeorado una persona, permanecido constante 9, mejorado 8 y no sabe 2. Las personas utilizan más que todo, pues ahorran el agua más que todo utilizando las lluvias. Y también protegen los ríos y las quebradas. 4 personas protegen ríos y quebradas, otras opinan que es mejor reutilizar las aguas residuales. Y otras 3 que no saben. Las personas que han tenido capacitación sobre el tema, la calidad del agua, 20 dijeron que no. Del manejo de aguas servidas, les dijeron que sí y 17 que no. Higiene doméstica, dijeron que no 20 personas. Higiene personal 9 que sí, 19 que no y personas que no. Personas dijeron que sí, que no, y una dijeron que sí. Que sí lo conocen, pero pues ninguna de estas personas aplica pues está en algún programa. Más que todo el programa que vieron fue el de Fortnite. ¿Qué tipo de actividades que se deben de realizar para conservar el agua? El reuso de aguas residuales, 6 personas dijeron que sí. Utilización de agua de lluvias, 7 personas. Educación sobre el uso racional y el ahorro del agua, 3. Protección de ríos y quebradas, 4. Y no sabe, 3 personas. Bueno, la pregunta 19, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar el agua? La mayoría de gente dijo que la responsabilidad era de la comunidad. Una persona dijo que de la alcaldía municipal. De Cornare, 3 personas. De Mata y de Junta de Acción Comunal, una persona. Todas las anteriores, 4. Y no sabe una persona. Realizar actividades para ahorrar el agua. 3 dijeron que sí realizaban actividades y 7 dijeron que no las realizaban. El agua y el uso racional es muy importante, 19 personas. Y medianamente importante, 1 persona. Las prácticas que realizan para ahorrar el agua, más que todo es la del cierre de grifos por 8 personas y uso de aguas de lluvia, 6 personas. El riego de plantas en la noche, 2, no sabe, 2 y no aplica 1. Bueno, porque realiza prácticas para ahorrar agua, por conciencia ambiental 9 y por economía en el residuo del agua 11. Por todo lo anteriormente expuesto y debido a
a los cambiantes patrones de lluvia que serán resultado probable del cambio climático, a la mala gestión de los recursos hídricos o incluso a la aplicación de técnicas de regadío por embalse. El agua escasea más. Por lo que siendo el agua es uno de los recursos naturales más imprescindibles que existe para la supervivencia del ser humano. No puedes vivir más de 3 o 4 días sin probar líquidos. No se comprende porque no se le da la importancia que se merece realizando. Muévalo. Bueno, ya. ¿Sí? Empieza. Hágase más central a la pantalla, por favor. La primera pregunta ¿es usted él o la jefe del hogar? 14 personas nos respondieron que si eran jefes del hogar, lo cual equivale a un 70% de la población encuestada. También podemos decir que ellos se encontraban la siguiente pregunta es ¿cuál es su parentesco con él o la jefe del hogar? Esposa nos encontramos con 4 personas, lo cual equivale a un 66%. Hijo o hija de una persona hace parte del 16%. Y la hermana o hermano pues también una persona que hace parte del 16%. De los 6 encuestados que nos dijeron que no eran jefes del hogar, nos podemos encontrar que en la gran mayoría son los esposos y esposas de jefes del hogar. Sexo femenino fueron 14 personas, que hace parte del 70%. Y las otras 6 personas son de género masculino, que hacen parte del 70%. De escolaridad, en este día fueron 2 personas que hacen parte del 10%, que con primaria completa fueron 5 personas, el 25%. La primaria fueron 3 personas, 15%, y secundaria completa fueron 3 personas, el 15%. La segunda pregunta es ocupación actual. 11 personas nos respondieron que era ama de casa y 2 personas nos respondieron que no trabajan. Y séptima pregunta, número total de personas en el hogar, la mayoría está entre 1 y 4. En realidad vemos que está entre 2 personas a 4. La octava pregunta, ¿cuántas personas trabajan? Nos respondieron 2 personas que no trabajan ninguno. Entonces nos lleva a preguntarnos cómo se sostiene esa familia, porque nadie trabaja. Y trabaja una persona o 8 personas nos respondieron que solamente trabaja una persona, que es el 40% de la población encuestada. ¿Cuántas personas estudian? Nos respondieron que nadie trabaja, nadie estudia, 7 personas, pues lo que equivale a 25%. Y también nos respondieron solamente estudian uno, que es el 45%. La 10 preguntas no hace. ¿Hace cuánto tiempo viven en el sector? Entre 1 y 10 años que viven en el sector son de los edificios nuevos de Armaguana, que son como realizados hace 4 años. Entonces la gente que pasó ahí es cuando ya dejaron la construcción de esos edificios. Bueno, de las 15 personas encuestadas, 11 dijeron que la cantidad de agua ha permanecido constante y esa cantidad de personas equivale al 75%. Otros dijeron que había disminuido en otras personas y equivalen al 15%, y 2 personas nos dijeron que había aumentado, ellos equivalen al 10%.
otros dijeron 5, que no se había mejorado, y no lo contrario. Aquellas personas que vieron que habían empeorado son en su mayoría las que tienen su agua propia. En el barrio de Ciudadana ellos no trabajan, pues no tienen agua en acueducto, sino que hay como un tramo, sí, un nacimiento de agua, y ellos mismos lo manejan, ha recibido algún tipo de capacitación con respecto a esos sistemas. 14 personas dijeron que esto será calidad de agua, manejo de agua, energía, higiene doméstica y medicina de pobre. Porque no se les haya, sino porque la mayoría de personas no respetan la podemos ver muchas personas que se habían utilizado tanto Tomás. eso se el 55% nos dijo que sí, y el otro 45% nos dijo que no. De las personas que pasaron, fue la separación también o la gente del lugar. El 55% esposo, el 40% hijo, y no implica 11 personas. El sexo, femenino fueron 70%, unas 14 personas, y el 30% masculino, que fueron 6 personas. Nivel de escolaridad. Secundaria completa, 10 personas, que eso es un 50%. Universidad, 6 personas, que es 30%. Tecnología, 2 personas, 10%. No estudiaron una persona, que es un 5%, y primaria completa, también una persona que estudiaron también un 5%. Ocupación actual. Ama de casa, 6 personas, que haya 35%. Trabajador independiente, 4 personas, que haya un 20%. Empleada del sector privado, 4 personas, también un 20%. Pensionados, 3 personas, que 15%. Empleada del sector público, una persona, 5%, y estudiante, una persona, 5%. La mayoría de la población total es ama de casa. Considera que la cantidad de amanecimientos en los últimos 10 años ha permanecido constante, un 14%, que equivale al 74% de la población. Disminuye. 2 personas, que equivalen al 18%, no aplica. ¿Cuánto? Qué pena. 2 personas, ¿a cuánto equivalen? Si es al 18 o al 10%. Al 11%. O al 11%. Bueno, el 74% de las personas consideran que la cantidad del agua ha permanecido constante. ¿Considera usted que la calidad del agua en el barrio en los últimos 10 años ha permanecido constante 10%, mejorado 5 personas, perdón, empeorado 3 personas, no sabe una persona y no aplica una persona? Bueno, hubo un señor que nos dijo que él lleva más o menos 20 años viviendo en el sector, que hace 20 años la cantidad de casas eran muy pocas, que ya con el paso del tiempo son muchas más las casas que hay allá en el barrio Santo Tomás, entonces que para él la calidad del
agua ha ido mejorando porque muchas más casas, mucho mejor la calidad. Es que a pesar de que habían sido más casas, seguía siendo mejor cada vez como que se mejoraba más, trataban de que siguiera siendo pues como cada vez mejor, a pesar de que había sido tanto el incremento. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación con respecto a los siguientes temas? Sí, 5 personas que ganan 75%. ¿Cómo? 5.25. Y la mayoría de las personas han recibido capacitación con respecto a Y también nos dijeron pues que las capacitaciones que les habían dado había sido coordinadas y otra señora nos dijo que por el trabajo de ella también le habían dado ese tipo de capacitaciones, que así pues como en el sector no mucho, pero por su trabajo sí las había recibido. ¿Conoce algún plan, programa o proyecto de agua y saneamiento que esté o se haya desarrollado en el sector? Sí, solo hay una persona que representa el 5% y no 19 personas que es un 95%. La gente casi no conoce planes de saneamiento en el sector. nosotros preguntamos y varias personas nos dijeron pues que no solo pues no conocían, sino que tampoco veían que a otras personas les interesara o preguntaran también, pues o que se diera como algún movimiento en el sector, pues o en el barrio como para hacer esta clase de cosas. ¿Hace o ha sido parte en el desarrollo de planes, programas o proyectos de aguas de saneamiento del sector? Sí, 0%. No, finalmente. El resultado que arrojó fue que nadie ha sido parte de algún programa o plan de saneamiento del agua en el sector. También por lo mismo, porque como casi nadie conoce o no sabe de lo que se está haciendo, pues nadie puede participar en ellos. ¿Qué tipo de actividades considera usted que se debe realizar para conservar el agua en el sector? Educación sobre el uso racional y el ahorro de agua, 10 personas, que implica un 50%. Utilización de aguas lluvias, 5 personas, que implica un 25%. Y protección de ríos y quebradas, otro 25%. Resultado que arrojó fue que la gente cree que educando a las personas pueden ayudar en el ahorro del agua. En su opinión, ¿de quién es la responsabilidad de proteger el agua? 6 personas nos dijeron que era de la comunidad, ¿sí? Y 14 personas nos respondieron que todas las anteriores. Las personas piensan que el ahorrar de agua, ¿sí? El ahorrar agua es deber de toda la comunidad. Bien, pueda, se presentan, ¿dónde estuvieron? Realizando una investigación para la situación objetiva sobre el uso racional y el ahorro del agua en el barrio de la Orden del municipio de Duarte, nos encontramos con los siguientes. Se puso una población total de 20 personas, en la cual 11 personas eran mujeres, o sea, el 55%, y las otras, unas 9 personas eran hombres, que sería el total 45%. Podemos observar en este gráfico circular que color verde claro indica el número de mujeres y el verde oscuro el número de hombres. Las ocupaciones de nuestros secuestrados son: agricultor, una persona, que sería el 5%, 4 amas de casas, que formarían el 4%, 5 empleados del sector privado y 5 del sector público, que serían el 50%, 4 estudiantes que forman el 20% y un informador, un trabajador informático que forma el 5%. Le preguntamos a nuestros encuestados si la cantidad de agua en el barrio ha aumentado, disminuido, aumentado, permanecido constante. Un 5% nos dijo aumentado, un 20% disminuido, no saben 40%, y
restante 35%. Le preguntamos a las personas si consideraban que la calidad del agua en los últimos 10 años había mejorado, empeorado, permanecido constante o si no sabían. Los resultados fueron que el 10% de las personas dijeron que la calidad del agua había empeorado. El 20% de las personas dijeron que la calidad del agua había mejorado. El 25% dijeron que la calidad del agua, que no sabían si la calidad del agua en los últimos 10 años había mejorado, empeorado o permanecido constante. Y el 45% de las personas dijeron que la calidad del agua en los últimos 10 años había permanecido constante. Les preguntamos a los encuestados que si habían recibido algún tipo de capacitación sobre la higiene, el manejo doméstico y la calidad del agua. Y las personas que dijeron que nunca recibió eran unas 18, equivalente a un 90%, y las otras que dijeron que sí, fueron 2, que equivalen a un 10%. Le preguntamos a nuestros encuestados qué actividades consideran que se deben realizar en el sector y los resultados son los siguientes. El 7 personas, que son el 35%, consideran que se debe hablar sobre la educación del uso racional y el ahorro del agua. 8 personas, el 40%, consideran que se debe realizar la protección de ríos y quebradas. 3 personas, que son el 15%, consideran que se debe reusar las aguas residuales. 2 personas, el 10%, la utilización de aguas sucias. En su opinión, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar el agua? ¿Alcaldía municipal o comunidad? 19 personas, o sea, 95% dijeron alcaldía municipal y una persona, o sea, 5% comunidad. Le preguntamos a las personas si realizaban alguna actividad para ahorrar el agua y conservar las cuencas, y los resultados fueron que el 40% de las personas no realizan actividades y el 60% de las personas sí las realizan. ¿Considera usted que el uso racional y el ahorro del agua es muy importante? 19 de estas personas dijeron que sí, equivalente al 95%, y otras que por economía del servicio del agua, una persona un 5%. Y aquí el gráfico que muestra. Les preguntamos a nuestros encuestados qué actividades están realizando para ahorrar el agua y los resultados fueron que 14 personas, el 70%, están ahorrando agua en el baño, tanto en la ducha como en el lavamanos. Una persona, 5%, no está realizando ninguna actividad y 5 personas, que son el 20%, están recogiendo agua de la lavadora para lavar el baño. ¿Qué práctica tenía antes de realizar esas actividades? 9 personas, la misma, 45%. 11 personas, ninguna, 55%. Les preguntamos a las personas si realizaban alguna actividad para el ahorro del agua, y los resultados fueron que el 100% de las personas realizan el cierre de grifos para ahorrar el agua. ¿Por qué realiza esas prácticas? Utiliza aparatos para ahorrar el agua. Por economía, en el recibo, el servicio de agua, la mayoría dijo eso, obviamente por conciencia ambiental, las otras personas sí, por conservación del medio ambiente. Dudé mucho que lo dijeran con sinceridad, ya que a la salida de la casa de uno de los encuestados había bolsas de basura, como 3 bolsas de basura grandes y una estaba rota. Así que no creo. Excelente. ¿Qué estrategias apoyan para fomentar el ahorro del agua? Las personas apoyaron, la mayor cantidad de personas apoyó el ahorro, unas 5 personas, que serían un 58%. Las otras campañas de conciencia ambiental, unas 3 personas, equivalente al 15%. Conciencia ambiental, perdón por el error, 2 personas, 10%. Y cuidar el agua, otras 2 personas, también 10%, estrategias de comunicación, una persona, 5%, y ninguna, no apoya ninguna, un 1%, un 5%.
Conclusión. Podemos determinar que la mayoría de personas creen o están seguras de que el agua ha permanecido constante durante los últimos 10 años. Todos hacen cierre de grifos para ahorrar agua, la calidad siempre ha sido la misma y que sobre todo consideran que el uso racional del agua con responsabilidad es muy preponderante. Excelente. A nosotros nos tocó o nos correspondía investigar el barrio San Vicente, en el cual encontramos muchos Problemas. muchos con algo de conciencia, pero otros no lo estaban porque Por decencia, la que Esteban preguntando. Pregunta número 2. Bueno, entonces a nosotros nos correspondió el barrio de Campana, los árboles de la Sebastián, Jesús y Ana. Bueno, entonces la primera pregunta fue en las examinaciones que se realizaban en la comunidad de Campana, obtuvimos que el 50% de las personas son LGTB. En la segunda pregunta, en las encuestas realizadas desde Campana, pudimos obtener los siguientes resultados. El 50% del 10% de la comunidad son esposo o esposa. El 10% del 100% de la comunidad son padre o madre. Y el 90% del 100% de la comunidad son hijos o hijas. Bueno, en la tercera pregunta. En la cuarta. En el énfasis del sexo, en la pregunta número 4, las encuestas realizadas